Les deseo que tengan un maravilloso día, porque hoy Dios nos está hablando a través de la palabra. Amad a vuestros enemigos. De la primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 2, del 7 al 9, del 2 al 13 y del 22 al 23. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de Zif, llevando 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David allí. David y Abisai llegaron de noche junto a la tropa. Saúl dormía, acostados en el cercado, con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa dormían en torno a él. Abisai dijo a David: Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo clave de un golpe con la lanza en la tierra. No tendré que repetir. David respondió: No acabes con él, pues, ¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune? David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían, porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña, lejos, manteniendo una gran distancia entre ellos, y gritó: Aquí está la lanza del rey, venga por ella uno de sus servidores, y que el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas las culpas y cura todas las enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. De la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo del 45 al 49. Hermanos, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, el último Adán en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra, como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?
también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrarse. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que mediréis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el primer libro de Samuel, se nos narra un momento crucial en la relación entre David y Saúl. A pesar de que Saúl busca matar a David, este tiene la oportunidad de vengarse cuando encuentra a Saúl durmiendo. Sin embargo, David decide no hacerle daño, reconociendo que Saúl es el ungido del Señor y que no le corresponde a él tomar venganza. Este acto de misericordia y de respeto por la autoridad divina muestra la integridad y la fe de David, quien confía en que Dios será quien juzgue y actúe según su justicia. David, a pesar de tener razones personales para actuar contra Saúl, elige respetar su posición como ungido de Dios. En nuestra vida, esto puede aplicarse en situaciones donde nos sintamos tentados a tomar venganza o actuar contra alguien que nos ha hecho daño, especialmente si esa persona tiene una posición de autoridad. Por ejemplo, en el trabajo, si un jefe actúa injustamente, en lugar de buscar venganza o difamar, podemos elegir actuar con integridad y confiar en que Dios hará justicia en su tiempo. David también confía en que Dios juzgará a Saúl según su voluntad. Esto nos enseña a no tomar la justicia en nuestras manos, sino a confiar en que Dios es quien tiene el control. En la vida diaria esto puede verse cuando enfrentamos injusticias o maltratos. Por ejemplo, alguien que es víctima de calumnias puede elegir no responder con ira, sino confiar en que Dios defenderá su causa. Practiquemos la misericordia y el respeto en situaciones de conflicto, especialmente con personas en posiciones de autoridad. Elijamos actuar con integridad y respeto, recordando que Dios es quien tiene la última palabra. Confiemos en la justicia de Dios. Cuando enfrentemos injusticias, evitemos tomar venganza y confiemos en que Dios actuará en su tiempo y de acuerdo con su voluntad. ¿En qué situaciones de mi vida me siento tentado a tomar venganza o actuar contra alguien que me ha hecho daño? ¿Cómo puedo practicar la misericordia y el respeto en mis relaciones, especialmente con quienes tienen autoridad sobre mí? ¿De qué manera puedo fortalecer mi confianza en la justicia divina en lugar de buscar justicia por mi propia cuenta? En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Pablo contrasta al primer Adán, que representa la humanidad terrenal y pecaminosa, con el último Adán, Jesucristo, quien es el Espíritu vivificante y celestial. Pablo explica que así como llevamos la imagen del hombre terrenal, también llevaremos la imagen del hombre celestial. Este texto nos habla de la transformación espiritual que experimentamos al seguir a Cristo, pasando de una vida centrada en lo material a una vida guiada por lo espiritual. Pablo también nos recuerda que como seguidores de Cristo estamos llamados a reflejar su imagen celestial. En nuestra vida diaria, esto puede verse en cómo cambiamos nuestras prioridades y comportamientos. Por ejemplo, alguien que antes vivía centrado en el éxito material, al seguir a Cristo comenzará a valorar más las relaciones, la generosidad y la fe. Este pasaje nos desafía a evaluar si nuestras vidas reflejan más al primer Adán o al último Adán. Pablo
Nos recuerda que, así como llevamos la imagen terrenal, también llevaremos la imagen celestial. Esto nos da esperanza para el futuro, sabiendo que nuestra vida actual es solo una preparación para la vida eterna. En la vida diaria, esto puede traducirse en cómo enfrentamos las dificultades y las pérdidas. Por ejemplo, alguien que pierde a un ser querido puede encontrar consuelo en la promesa de la resurrección y la vida eterna. Reflejemos la imagen de Cristo. En nuestras acciones y decisiones diarias, busquemos reflejar los valores de Cristo, como el amor, como la humildad y la generosidad. Dejemos que nuestra vida sea una manifestación de la transformación espiritual que hemos experimentado. Vivamos con la esperanza de la resurrección. Enfrentemos las dificultades y pérdidas con la certeza de que hay una vida eterna esperándonos. Dejemos que esta esperanza guíe nuestras acciones y nuestras actitudes. ¿En qué áreas de mi vida necesito reflejar más la imagen de Cristo? ¿Cómo puedo vivir con la esperanza de la resurrección en medio de las dificultades diarias? ¿De qué manera puedo transformar mis prioridades para alinearlas con los valores celestiales? Y en el Evangelio de San Lucas, Jesús enseña a sus discípulos sobre el amor radical que deben tener, incluso hacia sus enemigos. Les insta a amar, a bendecir, a orar y a hacer el bien a quienes los odian o los maltratan. Jesús desafía a sus seguidores a ir más allá de lo que es socialmente aceptable, mostrando un amor que refleja el amor misericordioso de Dios. Este texto es un llamado a vivir una ética del reino, donde el perdón, la generosidad y la misericordia son fundamentales. Jesús nos llama a amar a quienes nos hacen daño, algo que va en contra de nuestra naturaleza humana. En la vida diaria, esto puede verse en cómo respondemos a quienes nos han lastimado. Por ejemplo, alguien que es traicionado por un amigo puede elegir perdonar y buscar la reconciliación en lugar de guardar rencor. Este pasaje nos desafía a romper el ciclo de odio y de venganza, mostrando el amor de Cristo incluso en las situaciones más difíciles. Jesús nos enseña a dar sin esperar recompensa, reflejando la generosidad de Dios. Nuestra vida, esto puede aplicarse en cómo compartimos nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestros talentos. Por ejemplo, alguien que ayuda a un vecino necesitado sin esperar reconocimiento o recompensa está viviendo este principio. Este pasaje nos recuerda que nuestra generosidad debe ser desinteresada como la de Dios. Practiquemos el amor radical en nuestras relaciones, especialmente con quienes nos hacen daño. Elijamos amar, perdonar y hacer el bien, siguiendo el ejemplo de Jesús. Seamos generosos sin esperar nada a cambio. En nuestras acciones de caridad y servicio, busquemos dar con un corazón desinteresado, reflejando la generosidad de Dios. ¿Quiénes son mis enemigos y cómo puedo mostrarles amor y perdón? ¿De qué maneras puedo ser más generoso en mi vida diaria sin esperar reconocimiento o recompensa? ¿Cómo puedo reflejar el amor misericordioso de Dios en mis relaciones y acciones? En los pasajes de hoy nos ofrecen enseñanzas profundas sobre la misericordia, la transformación espiritual y el amor radical. El relato de David y Saúl nos muestra la importancia de respetar la autoridad y confiar en la justicia divina, mientras que Pablo nos recuerda nuestra transformación en Cristo y la esperanza de la resurrección. Finalmente, el Evangelio de Lucas nos desafía a amar a nuestros enemigos y a ser generosos sin esperar nada a cambio. A través de ejemplos de la vida diaria y aplicaciones prácticas, podemos aprender a vivir de manera que honremos a Dios y reflejemos su amor y misericordia en nuestro entorno. Las preguntas para reflexionar nos invitan a examinar nuestras vidas y a buscar maneras de crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Dios y los demás. Amén.